Bueno, está grabando, aparentemente. Eh, bueno, digamos, el primer tema de física, vieron que es acústica, que bueno, supongo que la cátedra va y los profes lo habrán presentado el otro día. Este tema, digamos, dura la mitad del primer cuatrimestre. Es un tema, bueno, que este cuatrimestre no sé cómo harán porque vieron que las clases arrancaron un poco tarde, arrancaron en mayo, cuando siempre arrancan en marzo, abril. Así que yo calculo que va a estar medio comprimido o no sé cómo harán. Eh, Pero bueno, principalmente, digamos, toda esta primera parte va a ser todo sobre el sonido. Eh, no sé bien qué ejercicios les dieron. ¿Les dieron para hacer estos primeros? Sí, Bien, ¿y les dieron algún número de ejercicio hasta cuál hacer? no, no nos dieron hasta conocer. Ah, Hicimos bueno, algunos en clase y los otros no hicimos. bien, bien. Bueno, o sea, básicamente, o sea, el sonido es un tipo de onda que eso después, bueno, digamos, después, bueno, en los finales y parciales se toma algo de teoría que está bueno, después si le pueden dedicar un rato a leerlo, ¿no? Los apuntes en general son bastante largos y completos en la teoría. Eh, pero bueno, básicamente, digamos, hay diferentes tipos de ondas. Bueno, acá está lo de clasificación de las ondas. El sonido sería una onda mecánica, que significa que requiere de un medio, digamos, para propagarse, y que, bueno, como dice acá, digamos, son de origen mecánico. O sea, el sonido se produce por un movimiento, básicamente. Eh, y a su vez, según la dirección del movimiento, las ondas longitudinales, como el sonido, por ejemplo, son ondas que no, digamos, que la forma en la que se propagan no es con movimientos transversales, como este caso de la foto, que van subiendo y bajando, como el caso de una ola, por ejemplo. En el caso de una ola, bueno, cada partícula de esa onda va como subiendo y bajando de forma perpendicular al movimiento en sí de la onda. En cambio, en el sonido, que sería más este gráfico que tenemos acá, el movimiento es como de compresión y de expansión en diferentes puntos. eh, que bueno, después vamos a ir viendo que eso capaz que todavía no lo dieron, o no sé si lo habrán dado en la primera clase, pero eso genera como una diferencia de presión. O sea, en los lugares donde la onda se comprime, se genera una presión más alta, y en los lugares donde está descomprimido, una presión más baja. Que eso después lo vamos a ir viendo. Pero básicamente hay como ciertas magnitudes básicas de la onda, como la amplitud, que en el caso del sonido sería la amplitud de los cambios de presión, o sea, cuánto varía esa presión respecto a la presión normal de un lugar. Eh, el ciclo de la onda sería cuando vuelve al mismo punto, o sea, cuando parte de un punto y vuelve hasta el mismo punto, o sea, esto entero sería un ciclo. Y el periodo es lo que tarda en hacer un ciclo entero. Eh, sí, esas son las principales. Bueno, no sé si les parece el día que pasemos a algún ejercicio como para verlo más en concreto, cómo se resolvería un ejercicio de esto. Dale. Les pregunto antes, ¿qué les parece el tema? O sea, ¿lo pudieron cazar más o menos? No entienden nada, están perdidos. Sí, por suerte la que lo explicó, como que lo explicó bien. Creo que era la jefa de cátedra y lo explicó bastante bien. Ah, buenísimo, buenísimo, Yo estoy espectacular. perdida. ¿Estás perdida? Bueno. Sí. Bueno, bueno, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver acá más en fino. Bueno, este ejercicio uno nosotros ya lo habíamos hecho en otro grupo de estudio que tenía que ver con el tema de la velocidad. Yo les propongo, si les parece, que pasemos al segundo, que en realidad ya tiene más que ver con el tema este en sí, porque ya vamos a empezar a hablar de frecuencia, de periodo, de longitud de onda, de si es audible o no. ¿Les parece que hagamos el 2? Dale. Bien. Bueno, no me deja. Bueno, a ver. Bueno, acá nos está hablando de frecuencia y de longitud de onda, digamos. Serían como las primeras cosas que nos va pidiendo. Yo por ahí algunas cositas que les van a servir, me parece, o algunas fórmulas, si se quiere. Eh,
una cosa, si alguien, si alguno puede estar atento al grupo por las dudas, por si alguien quiere entrar y no lo estoy admitiendo, porque por ahí me voy a... Ah, mira, viene la banda. Bueno, yo cada tanto trato de revisar, pero por ahí me cuelgo con el ejercicio. Así que si alguno me puede ir avisando cualquier cosa, joya. Eh, Algunas magnitudes, ¿no? Nosotros lo que habíamos visto la otra vez, que era del ejercicio uno, era el tema de la velocidad. La velocidad en el caso del sonido sería, ¿qué sería la velocidad de propagación de esa onda? O sea, en el caso del sonido sería cuánto tarda en llegar el sonido de un lugar a otro. Esa velocidad generalmente es la distancia o longitud dividido el tiempo. Esa es una de las que se usan bastante. Vamos a poner así, la L. Longitud sobre tiempo. Y a su vez, si nosotros tuviéramos un dibujito como el que estaba acá, a ver si lo podemos volver a buscar, un dibujo como este, esto es un gráfico que es bastante común en el tema de las ondas y el sonido. ¿Qué sería este gráfico? O sea, en el eje Y, en este caso, está la distancia, digamos, que se separa. En el caso del sonido, lo que se pone ahí es la amplitud de los cambios de presión, que se dibuja así. Delta P. P de presión y delta es diferencia, en este caso amplitud. O sea, es cuánto, fíjense, si el... Se lo voy a tapar. Si el... Digamos, si esto fuera un sonido, el eje este, o sea, el cero, por así decir, el cero en relación a la presión, sería la presión normal que tenemos, o sea, la presión atmosférica de un lugar. Hacia arriba significaría que hay un extra de presión y hacia abajo que hay menos presión. Entonces, delta P es cuánto llega a separarse de la presión atmosférica, por así decir. O sea, se mide así, ¿no? De acá hasta acá mediríamos la, como la amplitud del cambio de presión que tenemos ahí, o sea, la máxima a la que llega la onda. Y en el eje X se mide el tiempo, que eso siempre es el tiempo, digamos, eso. Salvo algunos gráficos que a veces se mide la distancia o la longitud. Nosotros acá siempre vamos a usar en general el tiempo. Entonces, si nosotros quisiéramos medir el periodo, o sea, el periodo es el tiempo que tarda en hacer la onda un ciclo. Sería esto. ¿Y qué es la frecuencia? ¿Alguno se acuerda qué es la frecuencia? No sé si lo dieron el otro día. La cantidad de veces que hace la amplitud dentro Sí, del tiempo, creo. Claro, sí, sería algo así. Digamos, en concreto o sea, nosotros la frecuencia la medimos en hertz. Hertz, ahora lo explico bien qué significa, pero básicamente lo que vamos a medir cuando medimos la frecuencia es la cantidad de ciclos que hace en un segundo. O sea, es como lo que decías, ciclos sobre tiempo sería. Entonces, por ejemplo, si acá tuviéramos en este punto un segundo, ¿cuál sería cuál sería el periodo? Un segundo sería el periodo. ¿Cuánto? No, Perdón. sería un solo periodo. ¿Cuál es el O periodo, digamos? sea, al ¿Cuánto llegar los 2 segundos se completa un periodo, porque el periodo abarca de sube y baja, digamos, tanto cuando lo hace para arriba como para abajo del cero. Sí, exactamente. Exactamente. Cuando completa todo el ciclo, ahí es el periodo, digamos. O sea, el periodo son 2 segundos. El periodo sería la cantidad de tiempo que tarda en hacer un ciclo. Ahora, la frecuencia, ¿cuál sería? O sea, ¿cuántos ciclos hace en un segundo? Medio. Medio, exactamente. 0,5 segundos. Perdón, hertz. Hertz es 1/segundo. O sea, la unidad hertz significa 1/segundo. O segundo a la -1. Es lo mismo. Bien, entonces fíjense que, digamos, si nosotros decimos que periodo sería como, o sea, simplificándolo mucho, ¿no? Sería
tiempo sobre ciclos. Y frecuencia sería ciclos sobre tiempo. Significa que son recíprocos. O sea, bueno, obviamente la cantidad de ciclos no tiene unidad, por eso periodo se mide en segundos y frecuencia se mide en 1/segundo. Pero si esto fuera así, significa que son recíprocos. O sea, ¿se acuerdan que en matemática, si algo es recíproco con otra cosa, significa que si yo hago uno sobre el otro, o sea, periodo sería 1 sobre frecuencia y frecuencia sería 1 sobre periodo. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos se entiende? ¿O quieren preguntar algo? Fíjense que si ustedes hacen 1 sobre 2, les queda 0,5. Y si hacen 1 dividido 0,5, les da 2. O sea, siempre que ustedes vean el periodo, pueden pasar a la frecuencia, o si tienen la frecuencia, pueden pasar al periodo. Ahora, ¿qué es? Bueno, no sé si hasta acá de eso quieren preguntar algo, o sigo si no. Bueno, cualquier cosa vayan interrumpiendo. Perdón, pregunto, ¿se escucha bien ahí cuando hablo? Porque por Sí, ahí, ¿sí? sí, Sí, se sí. escucha bien. Ah, bien, genial. No, porque tengo un micrófono que por ahí a veces anda medio mal. Cualquier cosa avísenme y lo cambio, si se empieza a escuchar mal. Ah, profe, están Sí. algunas chicas queriendo ingresar y no pueden. Dice que hace 7 Ah, minutos. genial. Ahí los acepto. Listo. Ahí está. Gracias. De nada. Bueno, ¿esto qué sería? Es la longitud de onda. Esa es la longitud de onda. Eh, ¿Qué significa la longitud de onda? ¿Alguno sabe? ¿Se acuerda de la teórica? Sería lo que mide un ciclo de la onda. O sea, la longitud que tiene un ciclo. ¿Sí? O sea, si yo acá en lugar de tener el tiempo tuviera la distancia, yo puedo medir el ciclo y sé cuál es la longitud de onda. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? ¿O qué tiene que ver con lo que veníamos haciendo? Fíjense que esto que yo estoy diciendo es como algo por ahí más eh, como básico del tema o inicial del tema, pero les va a servir para todo el tema en general de ondas. Digamos, por más que esto de periodo capaz que no tiene que ver directamente con el tema esto sí les va a servir. Con el ejercicio, digo. Eh, Fíjense que si la velocidad es longitud sobre tiempo, pero a su vez, fíjense que la longitud de onda es lo que mide un ciclo y el periodo es lo que tarda o lo que dura un ciclo. Entonces yo podría, en lugar de longitud sobre tiempo, puedo poner la longitud de onda sobre el periodo. O sea, estoy poniendo, en lugar de poner longitud sobre tiempo, pongo la longitud de un ciclo sobre el tiempo de un ciclo. Entonces la fórmula también la podemos usar. Y de hecho es una fórmula que se usa bastante. No sé si quieren preguntar algo hasta acá. Si quieren ir copiando estas cosas. Estas fórmulas que yo voy a marcar en rojo son bastante importantes tenerlas a mano siempre. Y esta en realidad, esta de acá abajo, simplificada, sería que la velocidad es igual a esto. O a su vez, fíjense que si el periodo es 1 sobre frecuencia, podríamos decir que velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia.
¿Quieren preguntar algo hasta acá? ¿O seguimos? Esto lo habían visto en clase, ¿no? Un poco sí. Un poco. Bueno. Bueno, estas fórmulas las vamos a tener a mano para ir usándolas ahora en estos ejercicios. Así que las voy a dejar por acá. Bueno, fíjense que acá nos dice completar el siguiente cuadro para ondas sonoras que se propagan en el aire. Al decirnos que se propagan en el aire, hay un dato que nos está dando ya de por sí. ¿Cuál sería? Frecuencia. La No, velocidad en la que se transmite el sonido en el aire. claro, exactamente, la velocidad. La velocidad de propagación del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo. Sí, la frecuencia también nos la da, ¿no? Yo me refería por ahí a qué dato nos está dando al decirnos que se propaga en aire. Si se propagara en agua o en otro material, la velocidad sería distinta. Este dato sí o sí lo vamos a necesitar. Y ahora fíjense que nosotros teniendo la frecuencia y teniendo la velocidad, con esta fórmula podemos sacar cuánto nos da la longitud de onda. O sea, usamos esta que era velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Y lo que vamos a hacer es despejar la longitud de onda. O sea, la frecuencia pasaría dividiendo. Y nos queda longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia. Entonces, velocidad sería 340 metros sobre segundo. Y frecuencia, en este caso eran 20 Hz. Eso te da 17. Buenísimo, gracias. Y bueno, en este caso sería en metros. Acuérdense que esto era segundo, 1 sobre segundo, entonces se cancela Hertz con 1 sobre segundo y quedan metros. Bien. Bueno, en el segundo hacemos lo mismo. En el segundo, longitud de onda igual a 340 metros sobre segundo sobre 300 Hz. ¿Y cuánto da eso? 1,13. Metros. Buenísimo. Bien, entonces vamos completando acá. 17 metros. Y 1,13 metros. Ah, bueno, acá algo que faltó es esto de audible y de clasificación según la frecuencia. Eso, no sé si supongo que lo habrán visto en clases. Sí, nos lo explicaron. Bien, genial. Sí, ahí vos podés elegir, digamos, la frecuencia. Claro, entre 20 y 20.000 se podía escuchar y después no. Exactamente, exactamente. Acá tenemos el cuadrito. Bueno, claro, ahí es lo que decían recién. Como la de 20 cae justo en el límite, digamos, en realidad esos límites son generales, pero bueno, de una persona a otra puede variar un poco. Entonces 20 estaría ahí en el límite. Yo, no sé, yo le pondría que es audible y que es grave de último. Entonces acá le ponemos. Igual eso cualquiera de las dos sería válida porque está justo en el límite. Eso es la clasificación de si es audible o no, o sea, si la podemos escuchar, y de si es grave, sería medio o agudo. ¿Les pasó una vez de escuchar un sonido que otra persona, un sonido muy, muy agudo que otra persona no escucha? Yo en la ¿No? clase no escuché los que los otros escuchaban. ¿En serio? Ah, mirá. Sí, cuando me dieron Bueno, un ejemplo. a mí me pasó cuando empezó todo el tema este de la pandemia, que mi vieja había comprado un termómetro de esos eléctricos, eh, electrónicos sería, y el termómetro hacía como un pitido muy, muy agudo cuando terminaba, y mi vieja no lo escuchaba, pero para nada, y para mí era un sonido recontra escuchable. Y eso es lo mismo que pasa o sea, eso puede ser porque entre una persona y otra puede haber un poquito de diferencia
en cuál es el límite que llega a escuchar. Y eso es lo de los silbatos para perros, que los perros escuchan frecuencias mucho más agudas que nosotros, entonces ellos escuchan el silbato de ese y nosotros no. Bueno, en este caso de 300 también estaría dentro de los audibles y de los graves. Bien, bueno, en este es lo que decía antes que había que elegir, ¿a qué se refiere a esto? O sea, acá nos dice que es un sonido agudo, pero no nos dice cuál es la frecuencia. Entonces, ustedes acá pueden elegir una frecuencia que ustedes quieran, siempre y cuando esté dentro de los agudos. O sea, entre 1600 y 20.000. Nosotros en la clase habíamos elegido 1800. Bueno, 1800. Entonces ahí hacemos lo mismo con este. ¿Y cuánto les había dado eso? ¿De longitud de onda? Sí, 1,88 metros. ahí está. 1,88 tiene que dar, si eligieron 1800, tiene que dar menos de 0. Es 0,18. Ah, ahí está. Capaz lo noté mal. Ahí está, 0,18. Sí, porque fíjate que si es 340 es más chico que 1800, o sea, te tiene que dar menos. Claro, sí, sí. Bien, 0,18 y sería audible. Ahora, en este caso, nos da la longitud de onda y nos pide la frecuencia. Entonces vamos a despejar al revés. Volvemos a partir de esta fórmula, pero despejamos ahora la frecuencia. Entonces nos queda frecuencia igual a la velocidad sobre longitud de onda. Bueno, entonces ahí nos quedaría 340 metros sobre segundo sobre 0,34 metros. O sea, ¿cuánto nos daría eso? 1000. 1000 Hz. Bueno, entonces como está en 1000 Hz, sería un sonido medio y sería audible. No sé si hasta acá alguno quiere hacer alguna pregunta o quiere explicar alguna cosa de nuevo. Si no, yo les iba a proponer de pasar al próximo. Total, estos que sí, digamos, son el mismo procedimiento. Sí, total, Sí, eso por los mí sí. habíamos visto. Ah, bien. Bien, genial. Si no, también lo que podemos hacer, la profe ya dio un trabajo. No sé si sabían. Sí, Yo lo que quería saber antes de pasar a otro ejercicio era cómo sacabas la longitud de onda. De eso me había quedado la duda porque recién me dejaron entrar hace un ratito. bien, bien, bien. Mirá, bueno, acá hemos explicado un poco algunas fórmulas que las puse acá, pero Eso, porque básicamente, en otro con- trabajo también nos habían pedido sacar el periodo y eso tampoco lo sé hacer. Se me dificulta lo que es la onda y el periodo. bien, lo explico medio resumido. Cualquier cosa igual después de esto va a estar subido, me voy a fijar por las dudas si hay alguien más. Sí. Esto igual después nosotros lo vamos a subir, pero básicamente el periodo y la frecuencia son recíprocos. O sea, que si yo hago por ejemplo, si yo hago uno sobre frecuencia, me da el periodo, y si hago uno sobre periodo, me da frecuencia. Eso cualquier cosa nosotros antes lo habíamos explicado, que tenía que ver con esto, digamos, de cómo es la relación entre tiempos y ciclos. O sea, cuánto mide el ciclo de una onda cuánto dura el ciclo de una onda es el periodo, y en cambio la frecuencia es al revés, es cuántos ciclos entran en un segundo. Entonces ahí teníamos esto que eran recíprocos. Y después lo otro era que la velocidad es la longitud de onda sobre el periodo, o la longitud de onda por frecuencia. Entonces nosotros más o menos con estas tres fórmulas nos manejábamos para hacer todo esto. En este caso, empezamos en esta fórmula que dijimos recién,
velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Esta es una fórmula, digamos, que tiene que ver con esto, digamos, con que la velocidad siempre es longitud sobre tiempo. Entonces yo en lugar de hacer longitud sobre tiempo, puedo hacer la longitud de un ciclo sobre el tiempo que dura un ciclo, o sea, longitud de onda sobre periodo. Y nada, partiendo de ahí, como que lo que hacíamos era despejar la longitud de onda. Nos quedaba longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia. Bien, no sé qué es lo que les pasaron a ustedes para hacer. ¿Al final lo pudieron pasar al grupo? Sí, yo lo paso ahí porque yo lo tengo guardado el trabajo. Dale, genial, ahí lo bajo. Después el que está bueno para hacer es el 4. Por ahí. No sé si lo hicieron también en clases ese o no. A ver si lo encuentro bien. Trabajo. Creo que nos dijeron que si tenemos ganas que vamos hasta el 6. Bien. Documento. Bueno, si no, si les parece, seguimos con el 4 y después cuando Dale. lo encuentren hacemos eso. Todavía tenemos un rato más todavía. Bueno, ahí les comparto pantalla. Bueno, el 1, por las dudas, ¿no? El 1 ya lo hemos hecho en el grupo anterior. Y el 3, fíjense que es muy parecido en realidad al 2. La diferencia, digamos, es que les dice en el aire o en el agua. Lo que cambia en ese caso es cuál es la velocidad de propagación. Que en el aire era 340 y en el agua me parece que era, no sé si alguno tiene a mano, era 1000 y algo, no me acuerdo. 1400 y algo, creo. 50. 1450, ahí está, sí, 1450. Entonces, bueno, con eso pueden, usando lo mismo que usamos recién, pueden ya resolverlo el 3. El 4 está bueno para mí porque ya empiezan a aparecer gráficos y aparece el espectro de onda. ¿Les parece que hagamos ese? Sí, dale. Ahí Dale, paso buenísimo. trabajo igual. Dale, genial, genial. Bueno, el 5 y el 6, después si quieren igual los podemos charlar, son más teóricos, sobre todo. Bueno, el 4 nos dice que hay una figura que muestra la forma de onda y el espectro de sonido de dos instrumentos de cuerda, el violín y el piano. Y nos pone ahí los dos, digamos, estos son los gráficos que veíamos antes, que sería amplitud de los cambios de presión en función del tiempo, este para el caso del violín y este para el caso del piano, y esto es el espectro del sonido. No sé si eso lo dieron en clase, ¿qué es el espectro? Creo que sí, pero no entendí. Bien. Bueno, ahora les explico si quieren. Fíjense que, bueno, el primero ya nos pide que a partir de la forma de onda vamos a sacar el periodo. Bueno, ¿qué sería? Bueno, la forma de onda, primero que la forma de onda sería esto de amplitud de cambio de presión en función del tiempo. Fíjense que ya es una forma más rara que la típica sinusoide que veíamos antes. Digamos que la otra era como una forma mucho más pura, ¿no? Que era la que habíamos visto antes. Que era esta de acá. Eso es un sonido puro sería así la onda. Pero en los sonidos reales que nosotros en general escuchamos, hay formas que son más complejas, que tienen que ver con esto, con que hay muchas frecuencias que se superponen. ¿Y cuáles son las frecuencias esas que se superponen? Es lo que nos da el timbre. O sea, el timbre sería como lo que nos permite reconocer un sonido de otro o una voz de otra. Entonces, que una voz o un instrumento o lo que sea suene como suena, depende de las frecuencias que están actuando ahí adentro. Cuando uno suma todas esas frecuencias, nos empieza a dar la forma propia de la onda. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la forma de violín y del piano, son formas mucho más complejas que un sonido puro, porque hay diferentes frecuencias que están sumándose y restándose.
esas otras frecuencias que aparecen siempre son múltiplos de la primera, por así decir. Y eso es lo que se muestra en el espectro del sonido. Por ejemplo, en el caso del violín, esto nos mostraría cuáles son las diferentes frecuencias que están actuando. O sea, hay una que es de 400 y algo, otra que es del doble, otra que es del triple, otra que es del cuádruple, y así, ¿no? Son todos los que se van multiplicando. Esas son las diferentes ¿400 qué? Y son 400 y algo, ¿no? No se llega a ver bien porque no está todo No, graduado. pero ¿qué sería 400 Hz? Hertz, exacto. Sería 400 llegando a 500, capaz que 90 por ahí. ¿Decís? Claro, algo así. Sí. 450, 490 Hz, una cosa así. Y las otras son múltiplos de eso. Entonces, esto lo que nos da es cuál es, o sea, el espectro del sonido es como si fueran estas frecuencias que están acá, pero descompuestas una por una. Entonces me dice cuál es la frecuencia y qué amplitud tiene esa frecuencia en sí. Y acá en el caso del piano lo mismo. Ahora lo vemos más en detalle. Lo que nos pide primero es, a partir de la forma de onda, determinar el periodo. Nosotros para determinar el periodo tendríamos que ver cuánto dura un ciclo de esta onda. Fíjense que nosotros podríamos saber que un ciclo empieza acá y termina acá. O sea, el ciclo termina cuando se vuelve a repetir un punto exactamente igual que el anterior. O sea, que viene del mismo lugar y que va a repetir la misma onda. Entonces, nosotros podríamos marcar eso ahí como el inicio de la onda y el final de la onda, para poder sacar, digamos, cuánto nos da acá el periodo. O sea, el periodo nosotros lo tendríamos que medir acá como la diferencia entre este punto y este. Entonces, la frecuencia, digamos, sacándola del gráfico, porque fíjense que parece sacarla a partir de la forma de onda, que sería esto de acá. Entonces, esto sería más o menos 460, va, 4,6 por 10 a la menos 3. Fíjense que acá nos dice tiempo por 10 a la menos 3 segundos. O sea, 4,6 por 10 a la menos 3. ¿Y vos contás desde el inicio de todo el gráfico o solamente contás ese pedacito? Tenemos que contar este pedacito, pero por Ajá. eso yo voy a hacer esto menos esto. Ah, después lo restás. Claro, vamos a hacer este pedazo acá menos esto. Ah, Ese perfecto. sería el 4,6. Claro. Y ahora a eso le restamos lo otro, que sería, no sé, 2,2 más o menos. Sí. 2,2 por 10 a la menos 3 segundos. Sí, eso bien lo entendí, porque el tiempo empieza directamente en 1, no hay 0. ¿Tiene algo que ver con algo? No, yo diría que igual lo tomemos así, porque igualmente es lo mismo. Si arrancaran a cero, digamos, restando estos dos, te tiene que dar sí o sí lo que hay en el medio. Ah, ok. O sea, el periodo sí o sí siempre va a ser esto. Y ponele, ¿hay alguna diferencia si en vez que hacer 4,6 por 10 a las menos 3 menos 2,2, agarramos el 4,6, le restamos el 2,2 y después lo multiplicamos por 10 a la menos 3? No, es lo mismo, te va a dar el mismo resultado. Tenés que ver cómo ponerlo para que se entienda bien que vos hiciste eso. Pero sí, estaría bien, sí. ¿Esto cuánto les da? Ya te digo, 2,4 sería. por 10 a la menos 3. Sí, acá, acá pueden hacer 4,6, o sea, lo que se lo pueden hacer. El tema es que tiene que estar escrito así para que esté completo. Sí, a mí Pero me cuando lo dio calculan, 4 también. Y te bien, queda el por 10 a la menos 3, obvio. claro. Perfecto. Entonces esa sería la frecuencia. Una cosa, o sea, acá usted, digamos, yo tomé ese caso, pero ustedes podrían hacerlo desde otro punto cualquiera. O sea, usted podría decir, no, yo lo quiero hacer desde el lugar donde corta ahí en el medio. Entonces, tienen que hacerlo hasta el mismo lugar, en la otra onda. Y fíjense que esto tiene que medir sí o sí lo mismo. Perdón, yo acá le pifié, sería ahí. Tiene que medir lo mismo. Entonces, ¿eso sería el periodo o la frecuencia? Porque recién dijiste que eso sería la frecuencia. Perdón, ese sería el periodo, a la mía. Tenés razón. Sería el periodo.
Ah, no, está bien, perdón. Yo escribí frecuencia, pero el coso pide periodo. Está bien. Me confundí. Bien. Y ahora sí nos pide la frecuencia en el B, que ahí lo que hacemos es usar esa fórmula que dijimos antes, que era periodo igual a 1 sobre frecuencia o frecuencia igual a 1 sobre periodo. Entonces hacemos frecuencia igual a 1 sobre periodo. Nos daría, sería 2,4 por 10 a la menos 3 segundos. Perdón, eso va abajo. Me confundí yo. Eh, Sería 1 dividido eso. ¿Cuánto les dio eso? Me dio 416, puede ser, Sí, 0,6. bien. Entonces esto acá, eso que veíamos antes que no sabíamos en cuánto era 4,16 aproximadamente, ¿no? Obviamente que este ejercicio es muy, muy a ojo porque no tenemos acá medidas muy precisas. O sea, les puede dar un poquito más, un poquito menos. Puede variar un poco. Algo así como lo que estamos haciendo recién nos dieron todo en el trabajo. Ah, bien, Igual. bien, perfecto. Bueno, una cosita yo acá me olvidé. Acá, bueno, tenemos que hacerlo con ambos instrumentos, ¿no? O sea, esto sería en el caso de el violín. Y tendríamos que hacer lo mismo con el piano. Perdón, hasta acá más o menos se va entendiendo. ¿Quieren preguntar algo? ¿Que expliquemos algo de nuevo? No, se entiende bien. Bien, Sí, se buenísimo. entiende bien. Genial. Ahí marcamos la onda, o sea, el inicio de la onda, y cuando vuelve a hacer todo el ciclo. Y fíjense que nos da lo mismo en realidad, es como que coincide con la otra, es 4,6 menos 2,2. O sea que acá, digamos, en el caso del piano va a ser lo mismo. El periodo va a ser igual y la frecuencia va a ser igual. O sea, porque cuando hacemos el periodo nos va a dar también 4,6 por 10 a la menos 3 segundos menos 2,2 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Que es lo que nos da acá. Entonces nos va a terminar dando lo mismo y bueno, y con la frecuencia también. Por eso después abajo hace la pregunta de que si tienen la misma frecuencia, ¿cómo te dabas cuenta de que los instrumentos eran diferentes? Claro, claro, sí, en realidad esa es la pregunta en el 6 creo, o en el 5. Pero acá lo que nos pide es si se trata de la misma nota en ambos casos. Que la respuesta sería que sí, digamos. O sea, cuando nosotros hablamos de notas en la música, lo que son, una nota en sí es una frecuencia. Por eso en el ejercicio 3 por ejemplo, mándame que lo busco. En el 3 dice la frecuencia de la nota do 3 es de 256 Hz. O sea, acá no, ya se entiende que es la nota esta mide 256 Hz. Eh, el 6 este que dice por qué se extinguen entre sí. Bueno, en el C, digamos, la respuesta sería que sí, que es la misma nota, porque tiene la misma frecuencia. Y después en el D, que nos dice analizar el espectro sonoro de cada instrumento y enunciar conclusiones, bueno, es muy amplio el punto, pero ustedes, ¿qué podrían decir, por ejemplo, viendo estos espectros sonoros? ¿Qué se les ocurre que nos puede estar pidiendo que digamos el ejercicio? Si alguno se anima. Y hablar de los armónicos, que uno tiene más, otro tiene menos,
que los armónicos del violín son más fuertes, digamos. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Y qué determina eso? O sea, ¿en qué nos cambia en lo concreto? Y que son distintos. O sea, son las mismas notas, pero son distintos instrumentos. Claro, sí. O sea, lo que cambia en sí es lo que se llama timbre, que eso después lo Claro. explica la punta. El timbre es eso que hace que podamos saber qué instrumento es. Y, bueno, como bien decías vos, digamos, el violín tiene más cantidad de armónicos y con más amplitud cada uno. Así que sí, está perfecta esa respuesta. Eh, sí, es eso más que nada, digamos. Que por eso, digamos, respondiendo también a la pregunta 6 que dice explicar por qué una nota de violín y la misma nota ejecutada con otro instrumento se distinguen entre sí. La explicación sería que tienen, en su espectro sonoro, tienen diferente cantidad y amplitud de los armónicos. Los armónicos, perdón, eso no lo expliqué. Los armónicos, o sea, a la frecuencia esta que compone el sonido, a la primera de todas se le llama frecuencia fundamental, que es lo que nos pedía en el B. La frecuencia fundamental es como la más baja, por así decir, que es la que determina la nota del instrumento. Y las otras frecuencias se llaman armónicos, que no determinan la nota, sino que determinan el timbre. Entonces, bueno, ¿por qué podemos distinguir una nota de un violín, la misma nota de violín que de otro instrumento? Es porque tiene diferente cantidad de armónicos y con diferente amplitud y por lo tanto tiene diferente timbre. Eh, Después, bueno, el 5, por ejemplo, que nos dice indicar qué propiedades físicas de una onda sonora se corresponden con las sensaciones subjetivas de tono, intensidad y timbre. Eso es totalmente teórica la pregunta. Si ustedes vienen acá al apunte, está acá, en las sensaciones psicoacústicas, que lo que nos dice es que cada propiedad física, que es algo medible, que es un número, o sea, no sé, las frecuencias son tantos hertz, se corresponde con una sensación, que en el caso de la frecuencia, lo que establece es la sensación de altura, que es lo que nos permite clasificar una onda en alta o aguda y baja o grave. O sea, es lo que decíamos antes, la nota que nosotros percibimos es una frecuencia. En el caso de la intensidad, que es otra magnitud que todavía no vimos acá, pero que es lo que sigue después, la intensidad también, que es lo que nosotros generalmente le decimos el volumen. Cuando nosotros decimos che, subirle el volumen, estamos hablando de intensidad de sonido, que es una sensación también. En realidad la intensidad es una magnitud física medible, que a su vez eh, nos da también la sensación de intensidad. Y el timbre es lo que decíamos recién. Y después está la sonoridad, pero eso creo que no lo pide, me parece. A ver. Eh, No lo pide. no lo pide. Bueno, igual la sonoridad, digamos, es una cosa más particular, porque tiene que ver con este cuadrito, a ver, con este cuadro. La sonoridad en realidad tiene que ver con relacionar en sí la altura y la intensidad para determinar qué tan fuerte escucharíamos una nota. Porque a veces una nota que es aguda, por más que tenga menos intensidad que otras, se escucha más fuerte por ser más aguda. Tiene que ver, digamos, con cómo escuchamos los sonidos los seres humanos. Bien. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. El 7 no se lo pidieron, ¿no? O sea, intensidad ustedes todavía no dieron en la clase. No, No, hasta el no. 6. Hasta el 6. Bien. Bueno, no sé si hasta acá quieren preguntar algo. Si quieren que pasemos al trabajo práctico. Pasemos al trabajo. Por Sí, mí dale. también. Dale, perfecto. Mándame que lo busco en WhatsApp. ¿Lo pudieron mandar? Sí, yo lo mandé al grupo de WhatsApp. Ah, bien. Perfecto.
Bueno, fíjense que, o sea, bueno, el trabajo práctico este son 4 sonidos puros, o sea que no tienen armónicos, sino que es solamente una frecuencia fundamental. Y nos pide la amplitud de los cambios de presión de cada uno de esos sonidos, el periodo, la frecuencia y clasificarlos. Entonces, cuando hablamos de amplitud de los cambios de presión, ¿dónde lo mediríamos eso? Por ejemplo, en el sonido 1. Sería el eje I, dijimos. Bueno, acá de hecho dice amplitud de los cambios de presión. Bueno, acá no se llega a ver, creo que dice 0,5. A ver, voy a mirar en el Chrome. ¿Ahí se ve bien? Sí. Fíjense que ahí está 0,5, o sea que esto sería 0,6, 7, 8. O sea, sería 0,8 la amplitud de cambio de presión de ese sonido. 0,8 pascales. ¿Sería como de la raya del medio para arriba que se mide la amplitud? ¿O cómo? Exactamente. Sí, exactamente. O sea, la amplitud, como decíamos antes, sería la... O sea, en el caso del sonido es cuánto se... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto aumenta la presión en el lugar donde más aumenta la presión por el sonido o cuánto disminuye? Pero fíjense que siempre la cantidad que aumenta o que disminuye es la misma. O sea que la amplitud, digamos, se podría medir para cualquier lado, sí. En el sonido 2, ¿cuál sería la amplitud? 0,6. Bien, perfecto. En el sonido 3, 0,1. no, 0,2, exacto. Son 2 rayitas. 0,2. ¿Y en este? ¿El 4? Sería 0,5. Sí, perfecto. Bien. Entonces, bueno, esa es la amplitud. Después nos pide el periodo de cada uno. ¿El periodo qué era? Sería cuánto mide, o sea, cuánto dura en realidad en segundos un siglo entero. O sea, en el caso del sonido 1, bueno, lo voy a hacer acá para que sea más fácil. Fíjense que en el sonido 1 hacemos un siglo entero y bajamos. Y nos estaría dando, estos son, bueno, sería 0,008. 0,08. Exactamente. Segundos. Bueno, ya que está, podemos hacerla, si les parece, hacemos así, como por columna. La frecuencia, ¿cómo se calculaba? Uno sobre el tiempo. Sobre el Claro, periodo. sobre el periodo, exactamente. 1 sobre el periodo. Que en sí el periodo es el tiempo, pero bueno, para ponerlo bien. O sea, el periodo sería el tiempo que dura un siglo. Bien, 1 sobre el periodo. Entonces, nos daría 125 Hz. 125 Hz. Sí. ¿Por qué, viste, en el ejercicio del trabajo anterior estaba multiplicado por 10 a la menos 3 y en este no tiene nada que ver? Porque eso te lo dice el gráfico. O sea, el gráfico acá decía tiempo por 10 a la menos 3 segundos. Eso depende del gráfico, cómo está hecho. Ah, claro. Porque acá, digamos, es más fácil que ellos pongan acá en lugar de tener que poner en cada uno 0,001 o 0,002, directamente le ponen así. De hecho, bueno, acá es como más quilombo porque está puesto así. Pero acá podrían haber puesto, por ejemplo, no sé, 2,5 por 10 a la menos 3, por ejemplo. Y así. Bueno, entonces, 125 Hz. ¿Y qué tipo de sonido sería? Grave.
Sí, bien, buenísimo. Bueno, entonces el 2, ¿cuál sería el periodo? ¿0,0,3 puede ser? A mí me dio 0,003. 0,040. Sí, sería 4, A mí 4 también. porque cada rayita son 0,0005. O sea, que estarían o sea, vamos a hacerlo más fácil. 25, 30, 35, 40. Sería eso. Ah, claro, tipo le falta todavía. Claro, son dos. O sea, dos de esas hacen un 0,001, creo. Bueno, entonces la frecuencia sería 1 dividido 0,004 segundos. ¿Cuánto les da eso? 250. 250 Hz. Buenísimo. Bien. ¿Y qué tipo de sonido sería? Grave. Grave. Grave, bien. Bien, el 3, ¿cuánto nos da el periodo? 0,002. 0,002. Sí, bien. 0,002. Buenísimo. Bueno, y esto de acá, ¿cuánto nos daría? 500 Hz. Bien. ¿Y el tipo de sonido? Medio. Medio. Bien. Joya. Bueno, el toque. Lo estamos haciendo. Eh, y el 4, ¿cuál sería el periodo? 0,01. 001. 0,005. Ah, no, perdón. 1 es. 1, sí, está bien. 0,005. Es 0,001 porque el periodo es el ciclo completo. Sería hasta acá. Ah, claro. Claro, sí, sí, sí. Igual yo al principio también pensé que era como 0,005. O sea, muchos ceros. Ahí está. 0,001 sería entonces eso. Bien. Y vamos a sacar la frecuencia. Yo puse 0,0015 en lo mismo. Porque 15 sería 0,001. 15 sería si tuviera uno más. Si fueran 3 cuadraditos. Ok. Pero son 2. La Entonces sería frecuencia sería 1000. 1000. Bien. ¿Y qué tipo de sonido? Medio. Medio. Medio, bien. Bueno, ahí estaría completo entonces el cuadrito este. ¿Y cuál es el sonido que se percibiría como más fuerte? El primero, ¿Por qué? por la amplitud que El tiene. último. Porque los Bueno, a agudos se ver. escuchan más que los Me graves, ¿no? hace que es el último, pero no sé. Bueno, no sé, tenemos un debate. ¿El resto qué dice? Sí, porque Yo eso no de sé. que, porque eso de que los agudos se escuchaban naturalmente para el oído humano más alto que los graves. Claro, pero en realidad, o sea, a ver, no sé cómo explicarlo. O sea, en realidad lo que más te determina qué se escucha más fuerte y qué se escucha más débil es la amplitud en sí. Cuando nosotros le subimos el volumen a un sonido, lo que estamos haciendo es subir la intensidad, que implica subir la amplitud también. Eh, lo de los agudos que se escuchan un poquito más fuerte que los otros, también es real, pero es como que es más un, no sé cómo decirlo, como un matiz, por así decir. O sea, si hay dos sonidos que son de la misma amplitud y uno tiene más frecuencia, nos va a dar la sensación de que el que tiene más frecuencia se escucha más agudo.
pero en realidad, digamos, ya con la diferencia que hay de amplitud, lo que más determina es la amplitud. No sé si me Entonces explico. se va a escuchar más fuerte si tiene mayor amplitud. Exactamente. Entonces sí sería el 1. Claro, exacto. Mm, A ver, sí, acá lo dice. ¿Ven? Acá. ¿Ves? Acá. El sonido de mayor amplitud se percibirá como de mayor intensidad. La frecuencia es la misma para los sonidos graficados. Bueno, o sea, principalmente lo que más determina eso es la amplitud. Igualmente, la sensación de sonoridad sería la forma más precisa de hacerlo. Porque con este grafiquito, que ustedes pueden relacionar los decibeles, que eso lo van a ver más adelante bien cómo se calcula, con la frecuencia, pueden sacar cuál es la sensación de sonoridad que tiene eso. Que eso es más preciso para saber cómo percibimos los humanos o las personas, digamos, el sonido. Pero en este caso, digamos, lo mejor sería, o sea, como este tiene 4 veces más amplitud que el otro, que por ejemplo que este, sí o sí va a ser el que se escuche más fuerte del 1. En este caso. Bien. No sé si hasta acá quieren hacer una pregunta. Yo tengo una. Sí. Cuando es infrasonido, ¿entre qué entra? ¿Entre qué números? Infrasonido sería por debajo de 20 Hz. Está por acá. O por encima de 20.000 o no. Eso sería ultrasonido. Yo pensé que llamaba, le decía infrasonido a los dos, no sabía que se llama ultrasonido. Claro, o sea, fíjense que acá están en la punta. Por debajo de 20 son infrasonidos. O sea, infra significa que está por debajo. Y ultra significa que está por encima. Está por encima de lo audible, que son 20.000. Ah, listo, gracias. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo antes que sigamos? no. Bueno, esta parte dudo mucho que me salga hacerla acá en la compu. Ah, no, es el espectro, está bien. Nos pide dibujar el espectro del sonido compuesto por los 4 sonidos puros. No, pensé que nos pedía hacer la sumatoria de la onda, que iba a ser un quilombo. Pero bueno, esto es más fácil. El espectro, ¿se acuerdan que era como poner los diferentes sonidos que tiene, las diferentes, perdón, frecuencias que tiene, pero con la amplitud de cada una? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia fundamental de estas? Yo todavía me sigo confundiendo eso, así que ni idea. Bueno, no, está bien igual, o sea, recién está arrancando el tema, así que tranqui con eso. La fundamental siempre es la más baja, o sea, sería 125 Hz. Siempre la más grave de todas es en un sonido determinado, es la frecuencia fundamental de ese sonido. Entonces, en un sonido compuesto por estos 4 sonidos, la fundamental sería 125 Hz. Y la amplitud de eso es de 0,8 pascales. Entonces acá hacemos una barrita que llegue hasta el 0,8. El primer armónico es el que le sigue, ¿no? Es el doble, siempre. Acuérdense que los armónicos tienen que ser múltiplos del primero. Este es el doble. Y tiene una amplitud de 0,6 pascales. ¿Podés repetir eso otra vez? Sí. ¿Qué cosa en particular? Eso Porque último que dijiste, ¿no? Anterior. el primer armónico sería siempre es, perdón, o sea, en un espectro sonoro, o sea, el espectro sonoro serían cuáles son las frecuencias que componen un sonido compuesto. Sonido compuesto es el que tiene más de una frecuencia. Sonido puro es el que tiene una sola. Estos eran sonidos puros, ¿no? Cuando los combinamos, la frecuencia fundamental es la más grave. Y los otros son los armónicos. Son las frecuencias armónicas, son las que le siguen. Que siempre son múltiplos. O sea, es el doble, el triple, el cuádruple, y así.
Entonces el primer armónico de todos sería este, ¿no? Porque esta es la fundamental. El que le sigue es este, que es el doble. 250 Hz tiene 0,6 pascales de amplitud. Entonces ponemos 250 y la amplitud llega hasta 0,6. Después la que le sigue es la de 500, que tiene 0,2 pascales de amplitud. Entonces venimos a 500 y tiene 0,2. Y por último la de 1000 Hz, que tiene 0,5. ¿La primera cuánto tiene de altura? Discúlpame. Es hasta 0,8, porque son 0,8 pascales. Eso lo que ponemos ahí es la amplitud de los cambios de presión que tiene. A nosotros nos dieron un ejemplo cuando vimos una de sonido compuesto, de pararnos sobre la rayita, digamos, viste que están hechos en una cuadrícula, digamos, Sí, los de al lado, sí. y como que sumemos y restemos sobre el puntito ese la cantidad de cuadritos que sube arriba del cero, algo así. Claro. Sí, eso sería para hacer la forma de onda. O sea, lo que dice ahí el compañero sería que acá, por ejemplo, para sacar la sumatoria, si quisiéramos hacer la sumatoria de onda de estos 4 sonidos, tenemos que venir acá y decir, bueno, en el primer cuadradito tiene 3 de altura. A eso se le suma este que tiene 4 de altura. O sea, 3 más 4, 7. A este se le suman 2. Y así vamos sumando en cada uno. Y después, por ejemplo, no sé, si en alguno acá este suma, pero el otro en ese punto va a restar, capaz. No sé, este capaz que resta ahí. Entonces eso va a hacer que la onda tenga una forma mucho más compleja. Pero por ahora no nos pide eso, así que... O sea, es complejo de hacer a mano. Bastante complejo. ¿La de 1000 cómo te quedó en el gráfico? Es de 0,5, que es la amplitud que tiene. O sea, el gráfico quedaría así. Bueno, estaríamos hasta acá por hoy. No sé si quieren preguntar algo más del tema. No, la verdad que no. No, yo tampoco. No. Bueno, buenísimo, mejor. Te iba a decir si podés enfocar el gráfico, así Sí. veo si está bien. Dale, perfecto. Sí, este Entonces, tema, para sí, formar el gráfico siempre se tiene que tener en cuenta la frecuencia y la amplitud. exactamente, sí. Eso para el espectro sonoro. Claro. Bueno, listo, entonces sí, ya está. Bien, genial. No, o sea, el tema este, digamos, es un tema que no es muy difícil en sí. Por eso les conviene siempre llevarlo como bien al día, porque después se empieza a complejizar un poquito después. O sea, después lo que sigue después de esto, que seguramente ustedes ven la semana que viene, es todo el tema de intensidad y nivel de intensidad, que está por acá. Esto, ¿no? Estas fórmulas. Y después de eso, vienen 2 temas que ya están más relacionados con la arquitectura, que uno es aislamiento acústico, sería cuánto sonido pasa de un local a otro que está aislado, y el otro tema que es acondicionamiento, que sería para calcular el tiempo de reverberación, que sería cuánto dura un sonido en un ambiente, sería como cuánto tarda en... O sea, un sonido en un ambiente queda siempre rebotando en las paredes, en el techo y en los diferentes lugares que hay, y eso hace que el sonido tenga una duración, es como la reverberación, por así decir. Entonces, ese tiempo, digamos, es importante para que un local funcione bien. Esos 2 temas, aislamiento y acondicionamiento, son 2 temas que se usan mucho en la arquitectura, que es importante saberlo. Después ustedes en materialidad 2 lo van a usar también. Y está bueno, o sea, para poder hacer eso tienen que entender bien lo que es la intensidad, el nivel de intensidad, la frecuencia, no sé, la amplitud de los cambios de presión. Entonces por ahí está bueno ir llevándolo al día, en ese sentido. Claro. Sí. Así que bueno. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no estaríamos por hoy. No, No, yo no. no, gracias. Muchas Bueno, gracias. no, ustedes chicos, bueno, nos estamos viendo. Suerte con eso. Dale. Genial, gracias. 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 Nos vemos.